Soy Javi Martín, ambientólogo especializado en gestión y restauración de la biodiversidad, que actualmente estoy realizando el doctorado en el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Eventex por poner los medios para que un papanata como yo pueda darle la chapa a la gente con cosas que le gustan. A lo largo de la presentación iré citando toda la información que os vaya contando, con el autor, el año y la revista en la que ha sido publicada esa información. Cualquier duda o interés en acceder a estos artículos completos, podéis escribirme en los correos que os dejo en pantalla. Esta pequeña presentación va a ir en torno a un concepto fundamental, que es el drama. Dentro de la enorme red interconectada de drama que suponen las ciencias ambientales y la biología de la conservación, he elegido un caminito en el que intentaré ilustrar cómo nos estamos yendo al traste a partir de la crisis de la biodiversidad y la edafología. Entrando en materia, parece ser que estamos viviendo una extinción masiva de especies. A lo largo de toda la historia geológica de la Tierra hemos podido datar 5 extinciones masivas gracias a registros fósiles. Comparando la tasa de extinciones históricas con la tasa de extinciones de especies actuales, podemos ver que llega la actual a un orden de 100 o 1000 veces superior a las tasas de extinciones que había en los últimos 570 millones de años. La extinción acumulada de animales vertebrados desde el año 1500 se ha completamente disparado. Además, en las últimas décadas no para también de subir el número de especies amenazadas, de anfibios especialmente, aves y mamíferos. Además, desde el año 1900, las plantas con semillas se están extinguiendo a ritmos de 500 veces una extinción natural. Según la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, actualmente el 28% de las especies que existen en el planeta están amenazadas. Y si precisamos un poco, pasamos a la barbaridad del 40% de las especies de anfibios, más de un tercio de las coníferas y un tercio de los tiburones, rayas y corales. Pero ¿por qué se está yendo al traste la biodiversidad? Normalmente cuando se piensa en esto, lo primero que se viene a la cabeza es el cambio climático. Pero sin embargo, este no deja de ser el tercer motor de extinción de especies. Según el IPBES, estos motores son, en orden, la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático, la contaminación y finalmente las especies invasoras. Aunque se ven como compartimentos separados, todas estas están muy relacionadas entre sí, ya que una sobreexplotación de los recursos naturales puede llevar a una destrucción del hábitat, por ejemplo, igual que una contaminación puede llevar a ello. La destrucción de hábitat viene dada esencialmente por los cambios en el uso del suelo, para agricultura, ganadería, expansión humana como la expansión inmobiliaria. Del total de la tierra emergida, tan solo el 22% de esta se considera silvestre, y el 25% de los bosques mundiales están dispuestos como parches rodeados entre cultivos. También existen pérdidas de hábitats por causas naturales, como puede ser el fuego, como puede ser eventos geológicos. Sin embargo, estos forman parte de la sucesión ecológica y son, en la mayoría de los casos, fácilmente retornables. Puede volver a crecer un bosque. Los daños producidos por el hombre generalmente dañan profundamente el ecosistema y además son muy dilatados en el tiempo, mientras que por ejemplo un fuego es puntual y ahí empieza de nuevo una regeneración de la zona. Muy ligado a la anterior causa tenemos la sobreexplotación de los recursos naturales, que nos lleva a extraer estos recursos más allá de los ciclos de recuperación que tienen. Tanto es así que parece que no hay ningún rinconcito de mar u océano en el que el hombre no haya fastidiado. Por otro lado tenemos el cambio climático, que aunque tenga negacionistas en cada esquina, hay un montón de bibliografía al respecto y parece que las cosas están bastante claras. Hay un disparo de la temperatura desde la época de la revolución industrial, ligado a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la variabilidad de la radiación solar estudiada desde el siglo XIX no explica este aumento que estamos teniendo de temperatura. Por otro lado también los océanos están acumulando bastante calor y estamos perdiendo ecosistemas por condiciones climáticas, como pasa por ejemplo con el coral. Sobre la contaminación, pues ¿qué os voy a contar? Pesticidas, herbicidas y fertilizantes en agricultura, los purines de ganadería, los residuos industriales, las basuras domésticas y por último, las especies invasoras son un auténtico crimen contra la biodiversidad. El comercio ilegal de especies llegó a ser en su momento el segundo negocio más lucrativo por detrás del tráfico de drogas y por delante del tráfico de armas y de personas. Básicamente este comercio viene dado por la medicina tradicional en la que se ve que te vuelves un semental cuando mascas un cuerno. En serio, un cuerno. Búscate un hobby.
También viene dado por pijerías como el mascoteo o la jardinería, porque claro, se ve que no podemos estar contentos con tener un perrete o un gatete. No es que yo quiero la subespecie de lagarto varano que crece en los lagos sulfurosos de Narnia, pues disfrazas al perro. Verás qué gracioso está. Y finalmente otra de las líneas de introducción clásica ha sido por la alimentación o por la productividad, como pasó por ejemplo con el cangrejo rojo americano o con la rana toro. Por desgracia, como podréis haber notado, todas estas causas están ligadas a la actividad humana. Tal es esta presión que estamos ejerciendo sobre el ecosistema que hay muchos autores que ya respaldan la entrada del antropoceno. Y parece ser que conforme aumenta la población y el consumo de la misma, los índices de biodiversidad se van al infierno. De todos los vertebrados terrestres representamos el 32%, pero es que el 67% es el ganado. Y tan solo un 1% de las especies de vertebrados son silvestres. Todas estas acciones afectan a un recurso fundamental y básico en toda la Tierra, que es el suelo. El suelo es la fina capa de material fértil que se dispone por encima de la capa geológica de la Tierra. Este suelo se conforma con materiales geológicos descompuestos, alterados químicamente, y con materiales bióticos. Se trata de un recurso no renovable porque tarda la hostia en formarse, que sería el proceso de biostasia. En este proceso, durante millones de años, tanto el clima como los organismos van alterando y transformando el material geológico hasta transformarlo en un suelo. Por supuesto, los suelos no se escapan de que los fastidien. Sufren grandes pérdidas en su capacidad de producir bienes y servicios a partir de malas prácticas agrícolas, malas prácticas ganaderas, la contaminación o la ocupación del propio suelo. Causas que, como veis, están muy ligadas a las que estaba hablando anteriormente, ya que el suelo es sostén de la vida. Además, el suelo sufre otro tipo de degradación clave, que es la erosión, que ya sería la pérdida literal de las capas superficiales del suelo. La erosión puede llevar a perder completamente las capas edáficas y a que vuelva a emerger el material original, lo cual se llamaría el proceso de resistasia. Estas actividades degradan física, química y biológicamente el suelo, haciendo que pierda todas sus capacidades de una manera reversible a escala humana. Al ser un recurso esencial para el desarrollo de la vida, tanto como nicho como sustrato, la pérdida de estas capacidades lo que hace es llevar a un proceso de desertificación. No solo nos estamos cargando el suelo a un ritmo vertiginoso, sino que solamente, según la FAO, el 11% de todo el suelo que existe en el planeta reuniría las condiciones óptimas para su uso. Según esta misma fuente, el 28% de los suelos son demasiado secos para poder ser utilizados en sus condiciones óptimas. Y además se ha observado que desde 1948 hasta el 2005 toda la tierra emergida ha atendido en un 66% a la desertificación. Los terrenos secos o desérticos se caracterizan por tener evidentemente una baja humedad y por otro lado también tener una baja cobertura vegetal, lo que favorece la erosión y hace que aparezca un nuevo tipo de erosión, la que viene dada por el viento. Este tipo de erosión transporta el material superficial de los suelos al aire como partículas y aerosoles, deteriorando de la misma manera las capacidades del suelo y favoreciendo que el desierto tire para adelante. Estas partículas y aerosoles cargadas en las masas de aire se ha visto que pueden llegar a pasar unas distancias enormes. Se ha visto que el emisor de partículas más importante del planeta es el desierto del Sáhara, seguido del desierto de Arabia y los desiertos de Asia, que cargan a la atmósfera del orden de millones de toneladas anualmente. Este transporte lleva consigo un montón de impactos, porque al fin y al cabo está arrastrando todo lo que hay en la superficie del suelo, desde partículas, nutrientes, microorganismos. Estos impactos se podrían dividir en meteorológicos, ecológicos y sobre la salud. Sobre los efectos meteorológicos, el más directo va a ser el que un aumento de carga de partículas atmosféricas va a enturbiar más la atmósfera, de tal manera que aumenta más la dispersión y aumenta más la absorción de la radiación que nos llega del Sol. Estas partículas también pueden funcionar como núcleos de condensación. El agua por capilaridad se pegará a estas partículas y se irá acumulando, lo que se llama el proceso de coalescencia, hasta que alcance un tamaño suficiente como para o bien formar nubes o bien precipitar. En el caso de que hiciera la suficiente rasca, estos núcleos de condensación se helarían y pasarían a ser núcleos de hielo. Sin embargo, si la cantidad de partículas es demasiado alta con respecto a la humedad que tiene esa masa de aire, puede producir un efecto de desecación, porque básicamente no hay pan para tanto chorizo, no hay suficiente agua para llegar a formar gotitas en estas partículas. Sería similar a echar mucha arena
en un cubo con un pelín de agua. Pasando al efecto ecológico, como estás transportando un material cargado de elementos, podría funcionar como una fuente de nutrientes en aquellas zonas donde este polvo se deposite. Un ejemplo brutal de esto es la selva del Amazonas, la cual tiene unos suelos muy pobres en nutrientes, dado que la continua lluvia está lavando constantemente los nutrientes que existen en el suelo. Y lo que no, y lo que se mantiene en el suelo, se lo zampa la exuberante biota que hay en esos lugares. Pues se ha descubierto que estos suelos aguantan como unos campeones debido a las aportaciones de polvo atmosférico procedentes de los desiertos del mundo, que están precisamente cargados de, por ejemplo, fósforo y otros nutrientes muy importantes para la biota. No solo ocurre en ecosistemas terrestres, sino también en acuáticos. Se ha observado un aumento en los nutrientes en lagos y lagunas ligados a deposiciones de polvo atmosférico, como por ejemplo en las lagunas de alta montaña de Sierra Nevada, que por la geología del lugar, una geología metamórfica, no tienen una carga de nutrientes muy alta, forman unos sistemas llamados oligotróficos. Sin embargo, es una zona que está muy influenciada por las entradas de polvo del Sáhara, lo cual alimenta estas lagunas de alta montaña. En casos extremos pueden llevar a unas variaciones en el pH y a unas eutrofizaciones que se descalabren en la red trófica y en la biogeoquímica de los sitios. Pasando a los efectos sobre la salud, el aire que respiramos no es en absoluto prístino. Tanto la actividad humana como ciertos eventos naturales pueden llegar a deteriorar la calidad del aire por el aporte de contaminantes que lleguen a ser un problema para la salud. Los principales contaminantes serían el ozono, el monóxido de carbono, los sulfatos, los nitratos y, por supuesto, las partículas. El ozono, aunque sea muy bajo en la estratosfera, en la troposfera es un gas contaminante ya que es muy oxidante. Su principal fuente es la industria, aunque también pueden existir picos naturales de ozono en las zonas con una alta densidad vegetal y una alta radiación. Esto es porque las plantas exudan unos compuestos orgánicos volátiles que en presencia de una alta radiación pueden llegar a formar ozono. El monóxido de carbono viene básicamente de las combustiones incompletas y es un gas muy acojonante. Tiene una alta afinidad por la hemoglobina, de tal manera que cuando pasa el torrente sanguíneo compite con el oxígeno para ocupar los glóbulos rojos, de tal manera que una cantidad suficiente de monóxido de carbono podría llegar a asfixia. Los nitratos y los sulfatos vienen básicamente de la quema de hidrocarburos, lo cual los hacen unos buenos indicadores de tráfico en una zona. La ciudad de Granada, por ejemplo, tiene un parque automovilístico excesivamente grande para el tamaño de la ciudad. Además, junto con las características geográficas de cuenca que tiene la zona de la ciudad, facilita mucho la acumulación de este tipo de contaminantes. Finalmente tenemos las partículas, que proceden básicamente de la combustión en motores y la combustión de biomasa, así como también de ciertos eventos naturales. Las partículas atmosféricas tienen un amplio rango de tamaño, y generalmente las que son más grandes no suelen suponer un problema para la salud, dado que una vez las inhalas, pues se queda en la zona de la nariz, la boca y la tráquea, y normalmente se expulsan a la hora de exhalarla. Sin embargo, aquellas partículas que tienen un diámetro menor a 10 micrómetros, que se conocen como PM10, sí pueden llegar a suponer un problema para la salud, ya que pueden llegar a entrar en el pulmón. Conforme estas partículas sean más pequeñas, llegando a PM2,5 o PM1, podrán llegar a las zonas más internas del pulmón, incluso a los alvéolos pulmonares, de tal manera que pasen al torrente sanguíneo. Por ejemplo, se han encontrado partículas ultrafinas, PM2,5 o PM1, alojadas en el cerebro, que a lo mejor era también por no usarlo mucho. Las consecuencias de un aumento de las partículas atmosféricas han sido muy estudiadas, especialmente en estas últimas décadas, y no son para nada apetecibles. Disminución de las funciones pulmonares, aumento del riesgo de padecer cáncer de pulmón, mortalidad, enfermedades cardiovasculares, isquemia cerebral, epilepsia, jaqueca... Vamos, un desastre. Y por si fuera poco, como he comentado antes, la erosión eólica se lleva todo lo que pilla, incluyendo los microorganismos. Para ello, estas partículas funcionan como un vehículo y como un refugio ante las condiciones climáticas y la radiación incidente. Si estos bichos resultan ser infecciosos, pues ya la hemos liado, porque hacen una acción conjunta con el polvo. El polvo te machaca los pulmones y facilita la entrada del bichete en cuestión, y este te infecta. Por ejemplo, se han observado brotes de meningitis y demás enfermedades bacterianas ligadas a eventos de transporte masivo de polvo. Además, por microscopía electrónica se ha observado la presencia de microorganismos presentes en unas macropartículas, llamadas iberulitos. Estos iberulitos se forman a partir de la agregación de otras pequeñas partículas en la propia atmósfera. Y bueno, ya está bien de daros la chapa.
Como resumen, hemos visto cómo se está yendo al traste la biodiversidad, cómo se está yendo al traste los suelos y cómo nos estamos yendo al traste nosotros. Sé que la ponencia no ha sido especialmente halagüeña, pero soy ambientólogo y mi trabajo es estar amargado y que no me escuchen. Algo así como Lisa Simpson. Un abrazo y muchas gracias por la atención.